Capítulo 12. El desapego. Unificando los pensamientos, las palabras y las acciones. Para la rueda de la existencia, la mente es el punto de enfoque, el eje central de donde todas las actividades mundanas emergen. Para ser capaz de penetrar ese punto de enfoque y obtener una visión del yo inmortal que está más allá de todo eso, debes cultivar la práctica del no apego o desapego. Haz todos los esfuerzos necesarios para desarrollar esta disciplina de importancia primordial. Encarnaciones del amor. La renunciación o el desapego también puede ser llamado o conceptuado como no apego. El no apego es cuando la mente y los sentidos no llegan a afectarse por los objetos del mundo y permanecen indiferentes a su atracción o repulsión. La mente cubre al yo verdadero, por lo tanto, la mente puede ser descrita como un velo. Es el velo de la ignorancia, porque esconde el verdadero yo y te mantiene inconsciente de su presencia magnificente dentro de ti. Pero la mente, en sí misma, está encadenada a los órganos de los sentidos, los cuales están atraídos por los objetos del mundo fenomenal que los limitan. Por lo tanto, el primer paso en realizar tu verdadero yo es el tomar control sobre los órganos de los sentidos. Por esto, la práctica del no apego es esencial. El desapego nos guía a la realización propia. Una vez que eres libre del apego a los objetos de los sentidos, entonces los órganos de los sentidos no serán ya capaces de limitar tu mente. Una mente libre de los sentidos llega a ser pura y transparente. Ya no impone más su influencia para cubrir el Atma. Cuando el velo de la mente se disuelve, tu verdadero yo llega a ser consciente del mismo. Entonces te sumerges en la unidad de la existencia completa y disfrutas la bienaventuranza que es tu naturaleza real. El Gita ha enseñado que el no apego es crucial para realizar tu yo verdadero o real. Ese yo verdadero es el yo supremo y único. El desapego o el no apego ha sido enfatizado también en el yoga clásico de Patanjali, un gran buscador de la India milenaria. Él enseñó que el desapego es la propiedad natural de una mente que permanece inmovible frente a los órganos de los sentidos y los objetos que los atraen. Tal mente, estando libre de la esclavitud de los órganos y objetos de los sentidos, es pura y es imperturbable por la ilusión. Logras conseguir una mente pura cuando ves todos los objetos del mundo como trascendentes y transmutables. Las antiguas enseñanzas han declarado que desde la criatura más baja de la escala en el mundo fenomenal hasta la mayor, justo hasta los seres celestiales, todo es efímero y pasa a través del cambio. Sabiendo esto, debes abandonar todo apego a los objetos de los sentidos. Cualquier apego gradualmente y con toda seguridad te guiará a la esclavitud. Justo como el remover la leña del fuego, automáticamente la llama se extingue.
removiendo los objetos de los sentidos, automáticamente los hace impotentes. Las enseñanzas sabias han enfatizado en la forma más severa que solamente la persona que no le importa nada, excepto la total realización del yo supremo, es una persona que posee la renunciación verdadera. Ni los objetos del mundo, ni siquiera los celestiales del Señor pueden apartarlo de su enfoque y camino único. Hay una historia relacionada con una de esas sabias enseñanzas, acerca de un muchacho muy sensato que por el juramento de su padre se encontró en el dominio de la muerte. El dios de la muerte trató de ganarle al muchacho y le dijo: «Te daré el dominio completo de toda la riqueza y todo el poder sobre el mundo, y te daré todos los placeres celestiales del mundo». Pero el niño replicó: «Este mundo y todos los mundos más allá de este son intrascendentes. Ellos no perduran. Yo no tengo nada que hacer con lo que viene y va. Yo solo quiero tener la visión del Yo Supremo. Quiero realizar la verdad última, la que nunca cambia. El mundo, con sus limitaciones y con los sufrimientos que lo acompañan, es para la persona que se deja influenciar por los objetos de los sentidos. Ellos no me interesan a mí en lo más mínimo». El apego a los objetos que piensas son tuyos. Supongamos que has estado viviendo en una casa en particular por largo tiempo. Un día tienes que cambiar a otra vivienda. Empaquetas tus pertenencias, las pones en un vehículo y las llevas a tu nuevo hogar. Bien, es una experiencia común que se extiende hasta envolver las pantuflas que usas y la escoba en papel de periódico y llevártelas contigo porque piensas que ellas te pertenecen. ¿Cuál es la razón para esta actitud? La razón es que te has llegado a limitar por tus apegos a los objetos de los sentidos. Tienes tanto interés en empacar todas esas cosas viejas para llevártelas contigo porque estás atado a ellas. Sientes que son tuyas. Pero entonces, considera el ejemplo del director de un colegio. En cada institución educacional habrá un sinnúmero de artículos de valor. Por ejemplo, en el laboratorio habrá diferentes equipos, mesas, sillas, otros muebles con propósitos distintos, un reloj de pared y así muchas cosas más. Cuando el director de la escuela se retira o se traslada, él no siente apego a esas cosas, de manera que se van con la misma actitud libre de mente que tenía cuando llegó. Él no se preocupa ni le interesa el dejar atrás cuando se va ninguno de esos artículos de valor. La razón es que él sabe perfectamente bien que ninguna de esas cosas le pertenecen. Ellas pertenecen a la escuela misma o al consejo directivo de la escuela. Por lo tanto, con un sentido de desapego e indiferencia a esos objetos, él se retira de la escuela. Cuando hay un sentido de posesión y de lo mío, habrá sufrimiento. Si no tienes ese sentido de posesión, no te limitarás por nada y no sufrirás. Por lo tanto, el responsable de toda la limitación, todo el sufrimiento y toda la tristeza es lo mío y el yo.
Al igual que el director de la escuela, puedes hacer uso de los objetos que encuentras en el mundo. No renuncies a los objetos por ellos mismos y no renuncies a tus acciones y actividades. Solo renuncia al apego que tienen hacia los objetos y renuncia al apego que tienes hacia el mundo y sus actividades en él. Renuncia al fruto de tus acciones. Otra forma de decir esto es: entrega el fruto de tus acciones. Haz tu deber con un sentido completo de desapego, realizando los defectos en los objetos. Una vez que entiendes las leyes fundamentales que gobiernan el mundo y reconoces los defectos que son inherentes en ambos, los objetos del mundo y las relaciones que tienes en él, rápidamente serás capaz de vencer los apegos que tienes hacia ellos. Antes que nacieras, ¿quiénes eran los padres y quién era el hijo? Antes de casarse, ¿quién era el esposo y quién era la esposa? Solamente después de nacer hubo un padre y un hijo. Antes de nacer no había tal relación y después de la muerte no habrá tal relación. Es solamente durante este corto periodo de tiempo de transición entre el nacimiento y la muerte que los sentimientos de posesión y apego surgen. Esto todo es debido a los defectos en tu visión y los defectos en el camino y forma de acercamiento. Surge por la actitud de la mente estrecha y la visión nublada, porque son solamente tus sentimientos y tus actitudes los responsables de tus sufrimientos. Una vez que reconozcas los defectos en los objetos y las relaciones, no tendrás deseos de poseerlos. Trata de entender el principio del desapego. Debes alcanzar el estado en el cual no tienes ninguna clase de apego ni limitaciones, incluso durante el estado de sueño y de sueño profundo. Si fomentas un sentido de apego durante el estado despierto, también estarás allí en la forma sutil durante el estado de sueño y de sueño profundo. El estado de sueño puede ser comparado con una reflexión en el espejo. Cualquier cosa que experimentes en el estado despierto se imprimirá él mismo en el estado de sueño y será visto allí como una reflexión. Por lo tanto, el estado despierto y el estado de sueño son algo como el objeto y su imagen. En el estado despierto tú tomas el camino correcto, reconociendo la verdad y conduciéndote a ti mismo en la luz de esa verdad. Entonces andarás por el camino correcto, inclusive en el estado de sueño. Para triunfar, tienes que reconocer los defectos de los objetos de los sentidos y vencerlos renunciando a su apego. Todo es sometido al cambio. El tiempo somete todo al cambio. La comida que está acabada de cocinar hoy es sabrosa y deliciosa. Mientras está fresca, su potencialidad para dar fuerza y salud es muy buena. Pero los mismos ingredientes en la comida pueden llegar a ser tóxicos después de un lapso de tiempo de 2 días. Cualquier comida que consideres sea buena, útil y beneficiosa a la salud, cambiará después de un periodo de tiempo en algo malo, algunas veces inservible, algunas veces dañina a la salud. Esos cambios son inevitables.
En el contexto del tiempo puedes ver 4 tipos de devotos. El que está afligido y busca el alivio del dolor y el sufrimiento, el que busca bienes materiales y prosperidad, el que busca conocimiento espiritual y el sabio. A través de un periodo de tiempo, la misma persona es probable que progrese a través de esas etapas. También podemos considerar los cambios que ocurren en el curso de una vida. Inmediatamente después del nacimiento, el recién nacido es llamado bebé. Después de unos años se le describe como niño. 20 años después, la misma persona es considerada un adulto. Y después de otros 30 años, tendrá que llegar a ser un abuelo. Esas no son 4 personas diferentes. Es la misma persona todo el tiempo, pero al pasar el tiempo, se le han dado diferentes nombres de acuerdo con las diferentes etapas de la vida del individuo. La vida de un ser humano, que es muy difícil de obtener, sufre muchos cambios a medida que pasa el tiempo. Si esto es verdad para los seres humanos, entonces, ¿cuánto más podría ser verdad para los otros seres y objetos del mundo? Si preguntaras cuál es el mayor defecto en un ser humano, encontrarías que son los cambios que ocurren en el ser físico, ya sean buenos o malos. Estos cambios no pueden ser evitados. Todos los cambios son inherentes en todas las cosas en el mundo fenomenal. No deberías desarrollar ningún apego o cualquier sentido de lo mío por nada ni por nadie. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Quién son los niños? ¿Quiénes son los miembros de la familia? ¿Quiénes son los amigos? Estas son todas formas cambiantes. No puedes contestar esas preguntas en todo momento. A medida que llegas a ser consciente de estos cambios que están ocurriendo constantemente en todas esas relaciones, entonces, ¿cómo puedes desarrollar algún apego por ellos? El Gita ha enseñado que uno tiene que reconocer todos los cambios que trae el tiempo como defectos fundamentales y faltas. Por lo tanto, desarrolla un completo desapego de las formas defectivas que están experimentando estos cambios. Ellas no tienen permanencia. La práctica constante. El desapego o no apego es la primera y más importante disciplina que debes emprender. La segunda es la práctica constante. ¿Qué clase de práctica puede ser llamada constante? Una clase es la austeridad o penitencia. En el momento que las personas oyen esta palabra, austeridad, ellas se asustan e intimidan. Inevitablemente asocian la austeridad con la acción de ir al bosque, comer cualquier fruta o raíz que esté disponible allí y exponerse ellos mismos a toda clase de riesgos y sufrimientos. Realmente hablando, eso no es austeridad, eso es solamente exponer el cuerpo a través de sufrimientos y castigos. No es el cuerpo el que debe pasar por los sufrimientos, sino la mente. La mente tiende o a la pereza, al caos o a la actividad sin fin con el sentido de hacer y poseer. La austeridad es colocar esa mente con todas esas tendencias negativas que están adheridas o asidas a ella.
a través de una tortura real, hasta que todas esas tendencias retiren su adhesión o agarre a ella. La austeridad también significa remover los defectos que son inherentes a los órganos de los sentidos. Esta es la austeridad real y verdadera. Las 3 clases de austeridad son: la primera es la austeridad física del cuerpo. La segunda es la austeridad vocal de la lengua. Y la tercera es la austeridad mental de la mente. Las 3 austeridades: la física, la vocal y la mental. La austeridad física se refiere al uso del cuerpo para hacer buenas acciones, las que incluyen la adoración al Señor y el expresar tu sentido de gratitud sirviendo a las grandes almas. Si te ganas su gracia, los aspectos egoístas del yo y lo mío se reducirán lentamente. Una vez que esas características negativas declinen, entonces automáticamente las acciones y características positivas se desarrollarán. En ese momento estarás atraído naturalmente por la compañía de los seres espirituales que tengan la mente al compás de la tuya y estarás inspirado a estudiar el Gita y otros textos sagrados. Añadiendo esto, emprenderás la caridad para la educación, para la medicina y los hospitales, para alimentar a los pobres y para otras causas nobles y correctas. Y justo como tradicionalmente los diferentes tipos de caridades, tales como dar dinero, vacas y tierra, fueron el medio para usar el cuerpo en actividades sagradas, también ahora tú usarás tu cuerpo en una forma sagrada. Dado que tú no estarás haciendo ninguna actividad dañina o prohibida, no te pondrás bajo la evocación del sentido de hacer y poseer. Estarás libre de las limitaciones de esas 2 características. Todo esto puede describirse como expiación o penitencia corporal, austeridad corporal. La penitencia vocal es el uso de las palabras nobles y buenas. Incluso cuando hablas la verdad, no deberás ser severo ni duro de palabra, lengua. Debes tener mucho cuidado de no herir a nadie. En este contexto, el Gita ha dicho que la verdad debe ser dulce y sin violencia. Usa la lengua sagrada que te ha sido dada para dar felicidad y delicia a otros, como también para ayudarlos. No les des ningún sufrimiento a otras mentes. Usa tus pensamientos para ayudarte a concentrarte y pensar en el Señor. Usa las palabras que sean de gran ayuda para otros. Usa tu hablar para señalar y enseñar el camino correcto. Explícale a los otros todas las experiencias espirituales buenas y grandiosas que has tenido. Corrige a las personas si se dirigen por el camino incorrecto, usando palabras buenas, agradables y dulces. Asegúrate de que ninguna falsedad, por pequeña que sea, entre en tu corazón o entre en tu hablar. Esta es la forma de llegar a ser un adepto a la verdad y a la no violencia. Es mejor callarse que no decir la verdad. Si sigues el camino de la verdad, puede que enfrentes algunos problemas. Un sabio en particular que hacía penitencia había jurado elegir el camino de la verdad y la no violencia, viniera lo que viniera o pasara lo que pasara. Un cazador cruel que se enteró de esto,
trató de inducir al sabio a romper su promesa solemne. El cazador persiguió al venado o ciervo de manera que tuviera que pasar enfrente del sabio, que estaba sumergido en sus austeridades. El sabio se percató del ciervo escondido en los matorrales. El cazador llegó corriendo y le preguntó al sabio: ¿Has visto al ciervo pasar por aquí? El sabio se encontraba en un gran conflicto. Si él le decía la verdad, le causaría daño al ciervo. Pero si él no le decía la verdad, habría roto sus votos de adhesión a la verdad. Por una parte, él cometería el pecado de causarle daño a otro ser, y por otra, él cometería el pecado de mentir. El sabio encontró una forma excelente de tratar con el dilema. Él respondió a la pregunta del cazador de una forma enigmática. Él dijo: los ojos que ven no pueden hablar, y la boca que habla no puede ver. No puedo hacer que lo que es para ver hable, y lo que es para hablar vea. Esa es la verdad. Incluso en una situación tan difícil, uno no debería decir mentira, aunque tampoco debería decir la verdad. Cuando estás haciendo austeridad vocal, situaciones difíciles de esta clase pueden surgir. Deberás hacer todo tu esfuerzo para ver cómo escapas sin decir una falsedad. Cualquiera que sean las circunstancias, no mientas. Si no puedes decir la verdad, entonces es mucho mejor que te mantengas tranquilo y que guardes silencio, más bien que decir mentira. Considera la tercera austeridad, la austeridad mental. En este tipo de austeridad tendrás que desarrollar cualidades y virtudes buenas. Cualquier pensamiento que surja de repente a través de tu mente, tu fisonomía enseñará la reflexión de él. Esa es la razón del refrán. La cara es el reflejo del alma. Si te ha golpeado la tristeza mentalmente, tu cara reflejará ese estado. Si hay pensamientos sagrados en tu mente, tu cara estará jubilosa. El efecto de la mente y tus pensamientos pueden fácilmente ser observados de esta manera. Solo cuando tienes pensamientos sagrados, sentimientos sagrados o ideas sagradas en tu mente, serás capaz de vivir una vida feliz y jubilosa. Si hay pensamientos malos torturándote, entonces, cuando alguien viene y te habla, incluso si tratas de sonreír, tu sonrisa será artificial y ella traicionará el estado interno perturbado de tu corazón. No debes permitirte a ti mismo conducirte a tal estado. Mantente siempre alegre. ¿Cuándo serás feliz y jubiloso? Solamente cuando tus pensamientos son buenos y sagrados. Para tener tales pensamientos buenos y sagrados en tu mente, debes ejercitar el control sobre ellos. Cada día observa un período de silencio. Por lo menos, por unas cuantas horas al día, debes guardar silencio. Entonces la mente tendrá un poco de reposo de las ondas de las palabras y pensamientos. La repetición del nombre sagrado del Señor nos trae ambos, la pureza interna y externa. Al igual que bañas al cuerpo cada día y lo transformas en un vehículo exterior limpio, a la mente también tiene que dársele una purificación regular para renovar su frescura y su santidad o divinidad. Ahora estás interesado mayormente en la limpieza física, pero también debes hacer tu limpieza mental, que es igualmente esencial a la vida. Buenos pensamientos, buenos sentimientos
y buenas acciones deben ir juntos en el camino para lograr la limpieza interior. La austeridad verdaderamente significa traer la unidad física, vocal y mental, dejando que las acciones, las palabras y los pensamientos lleguen a ser uno. Esta es la verdadera austeridad. Un alma grandiosa es uno que ha sido capaz de disfrutar la unidad de todos estos tres atributos. Si los pensamientos, las palabras y las acciones fueran diferentes, entonces una persona no podría ser considerada grandiosa. Las experiencias del mundo son gobernadas por la combinación de estos tres atributos o características. De estos tres atributos, la inercia y el caos se levantan en una naturaleza torpe, la acción y la reacción se levanta en una naturaleza pasional y activa, y el ritmo o calma se levanta en una naturaleza pura y armoniosa. La austeridad se refiere a la transformación de los dos primeros, las naturalezas torpe y pasional en una naturaleza pura, calmada y armoniosa. Esto puede ser logrado controlando la torpeza con la ayuda de la naturaleza pasional y entonces controlando la pasión con la ayuda de la naturaleza pura y calmada, o lo que es lo mismo, con la pureza y la calma. En esta forma puedes disfrutar la armonía de las tres naturalezas, habiéndolas unido en una sola. Ultimadamente, cuando todos tus pensamientos, palabras y acciones han llegado totalmente a unificarse, habrás vencido todas las características mundanas y estarás libre incluso de las limitaciones de la naturaleza pura y en calma. Por ejemplo, suponte que has pisado una espina. Si quieres removerla de tu pie, no hay necesidad de buscar por un instrumento especial. Otra espina es suficiente para remover la primera. Entonces, puedes botar a ambas. En la misma forma, las dos naturalezas bajas que te han dado tantos problemas pueden ser removidas con la ayuda de la espina de la naturaleza pura y calmada. Hasta que no hayas removido esas dos características bajas, necesitarás la cualidad o propiedad de la pureza y la calma. La cualidad de calma puede ser descrita como una cadena de oro, la cualidad pasional como una de cobre y la cualidad o característica de la torpeza como una de hierro. Estas tres cadenas te atan en la misma forma. El valor del metal de la cadena puede ser diferente, pero no obstante, ellas te atan igualmente. Libérate a ti mismo de toda atadura. Si un individuo está atado con una cadena de oro, ¿estará él feliz en esa situación? No. El cautiverio permanece, ya sea con una cadena hecha de oro, de cobre o de hierro. De forma que una naturaleza pura y en calma es la causa de un cautiverio, y al final tienes que liberarte también de eso. Debes liberarte a ti mismo de toda esclavitud y cautiverio, pero hasta que alcances la divinidad real, necesitas de las cualidades armoniosas de la pureza y la calma. Una vez que te unas con el Señor, ya no habrá más cualidades distinguibles de ninguna clase. En ese estado, la cuestión o el asunto de las tres cualidades ya no surgirás más. Cuando has ofrecido todo y llegas a ser uno con el Señor, te levantas sobre estos atributos o cualidades o características y llegas a ser totalmente libre de todas las cadenas.
El Gita ha enseñado que para controlar la mente es esencial la práctica constante y la renunciación. La práctica no se refiere a la observancia de los rituales diarios religiosos. La práctica significa usar el cuerpo, la lengua y la mente de tal manera que no desarrolles apego. La práctica significa orientar tu vida completa hacia la meta de alcanzar la divinidad. Cada palabra que pronuncies, cada pensamiento que pienses y cada acción que hagas deberá ser pura y asociada con la verdad. Esta es la esencia de todas las austeridades. La verdad y la pureza son los instrumentos reales para el éxito en el camino espiritual. Mi deseo es que desarrolles esas cualidades nobles y por lo tanto santifiques tu vida.